La palabra al congresista Miguel Torres, por favor. Gracias, presidente. Presidente, de hecho nos han dado una antesala interesante con una portada en un diario que me imagino que está claramente dirigido por el Ministerio de Economía y Finanzas, lo cual me llama muchísimo la atención y me parece que evidencia que hay un conflicto dentro del gabinete, dentro del Consejo de Ministros, porque el día de ayer tuvimos al ministro de Cultura defendiendo ampliamente este proyecto de ley y claro, entiendo que el MEF no lo ve con buenos ojos, no obstante que el 19 de julio pasó algo súper interesante y la congresista Mercedes Arauz no me va a dejar mentir. Gracias a su participación pudimos reunirnos con un equipo del MEF y vimos que había muchísima negativa hacia los beneficios respecto del libro. Sin embargo, creo que ese día nos quedamos sumamente satisfechos porque no habían pasado ni 3 horas y teníamos al presidente de la República en la Feria Internacional del Libro señalando y diciendo de que este beneficio iba de todas maneras y que iban a presentar un proyecto de ley. Claro, un poquito mezquino el presidente, porque se olvidó de que en el Congreso estábamos trabajando el proyecto de ley hace muchísimo tiempo, y él solamente hablaba del proyecto que iban a presentar. Y por cierto, presidente, hasta ahora no lo han presentado. Bueno, voy a pasar a hablar de este proyecto de ley. Las cosas como son, presidente. Este proyecto de ley no se ha originado de una claridad de quien habla, sino evidentemente tiene un antecedente importantísimo, que es la ley 28086, quien el autor fue el doctor Henry Pease. En dicha ley se consideró una serie de beneficios. Siguiente, por favor. Lo primero que se estableció, queridos colegas, a través de la presidencia, fue una exoneración del impuesto a la renta a las regalías por derecho de autor. Y creo que es importante que observemos algo. En el momento en el cual se estableció este beneficio, no estábamos hablando de una tasa del impuesto a la renta del 5%, como es el día de hoy las regalías para los autores de los libros, sino que estábamos hablando de tasas que iban desde 15 hasta el 30%, o sea, el impacto era bastante más alto. Lo segundo que consideró este proyecto de ley inicialmente fue el crédito tributario por reinversión. En cristiano, básicamente, lo que se señaló es que si una empresa que está dentro de esta cadena del libro invertía las utilidades que había obtenido, es decir, no las repartía dentro o hacia sus socios, sino que lo reinvertía dentro de la empresa, no pagaba impuesto a la renta. Y esto era sumamente favorable porque lo que hacía era fortalecer la actividad. Un tercer beneficio que se estableció y que iba de la mano con la exoneración del IGB en la venta es el reintegro tributario. Acá yo creo que es importante que todos los colegas entendamos qué se refiere el reintegro tributario, porque a veces confundimos. Cuando nosotros decimos una actividad está exonerada del impuesto general a las ventas, quiere decir que no le vas a trasladar el 18% a quien compra. Pero el beneficio termina siendo incompleto si es que no le dices a la empresa que vende que las compras que ha realizado y el IGB que ha pagado puede solicitar su devolución. ¿Por qué digo que terminaría siendo incompleto? Porque si no, si yo compro con IGB y vendo sin IGB, no tengo cómo trasladarle ese costo al consumidor, no tengo cómo deshacerme de ese IGB que he tenido que pagar dentro de la cadena. Por lo tanto, exactamente como me dicen, termino subiendo el precio. Entonces el beneficio es parcial, es limitado. También se habló de aranceles preferenciales, siguiente, y de la creación de varios instrumentos, como el Cofidelibro, que por cierto nunca funcionó, el Promolibro, que hoy es la Dirección del Libro y la Cultura, que entiendo que tiene una limitación increíble de recursos, y finalmente el Fondolibro, al cual nunca se le dio recursos por problemas burocráticos luego de la creación de la Comisión de Cultura. En esta parte yo quiero hacer un énfasis especial, presidente, porque lo que vamos a escuchar del Ministerio de Economía y Finanzas es una propuesta de crear un fideicomiso, ¿sí? Porque dicen, miren a Chile, en Chile las cosas han funcionado muy bien.
Ya quisiéramos ser Chile en estos aspectos. En realidad, la promoción de la cultura y del arte en Chile lo ha adoptado al 100% el Estado, pero con una inversión fortísima. Y la verdad es que no encuentro la razón por la cual en esta oportunidad sí tendríamos que confiar en el Estado o en el gobierno, cuando ni los anteriores, acá no quiero decir que este es un problema única y exclusivamente de este gobierno, sino de varios anteriores, nunca llegaron a concretar esta oferta de hacer un fideicomiso o de hacer una inversión importante en torno al libro. Nunca ha funcionado. Imagínense, yo preguntaba y decía, oye, ¿cuánto en el 2019 se ha destinado a este tipo de cosas? Y me emocioné cuando me dijeron 4.000 UITs. Claro, pero eso es para industrias culturales, de los cuales 3.000 se van para el cine, que está bien, no tengo observaciones al respecto, 600 al arte, y solamente 400 al libro, que por cierto, hasta la fecha todavía están en proceso, no existe una realización del presupuesto. Pensar que debemos renunciar a mecanismos que han estado sirviendo hasta el momento y cambiarlos por promesas de algo que no estamos seguros que va a suceder, creo que es un camino bastante delicado, sobre todo si es que reparamos en algo muy sencillo, presidente. Le pedí al equipo que verificaran si en la ley de presupuesto, en el proyecto de ley de presupuesto, estaba previsto esto. Claro, ellos nos están hablando, están diciendo, dejen los beneficios que se vencen ahora. Y a cambio, les vamos a dar una mega inversión en tema de el libro. Bueno, entonces dije, debe aparecer en el proyecto de la ley de presupuesto algo impresionante este año. Nada, presidente, no aparece absolutamente nada. Muy bien, sigamos, por favor. El año pasado, gracias a esta comisión, se logró una ley, la ley 30853, ¿sí? En donde básicamente corrimos, porque se estaban venciendo los beneficios tributarios, pero se logró, se logró tener algunos pasos importantes, como por ejemplo establecer la obligación de que exista una política o un plan nacional de fomento de la lectura, la promoción y protección de formas literarias en lenguas originarias, y se prorrogó por un año más los beneficios tributarios de reinversión, de exoneración del IGB y del reintegro de las compras del IGB. Nuevamente caímos en lo mismo, todos los años, ante una situación contra el reloj, lo que llegamos a hacer fue única y exclusivamente prorrogar por un año. Prorrogar por un año. Pero el tema no se soluciona ahí. Y fue impresionante porque cuando fuimos al Pleno, yo soy testigo de que a los congresistas se les hizo caer en un error. Empezaron a manejarse cifras que no correspondían a la realidad, número uno. Y número dos, intentaron hacer algo que hoy día veo que van a repetir, tal y como se ve en la portada de un diario. Y lo que van a decir es, no, lo que pasa es que este beneficio solamente apoya a 5 o a 10 editoriales. Falso, presidente. Falso por dos razones. Primero, porque cuando hablas de una exoneración del IGB, no son las editoriales las que se benefician, sino son los compradores, los usuarios, los lectores. Y número dos, que si lo que están pretendiendo decir es que solamente 5 o 10 empresas acceden al reintegro del IGB, esto es el IGB de las compras, que sean sinceros y que digan por qué solamente esos 5 o 10 empresas son los que acceden. Y van a reconocer, presidente, que es el reglamento el que establece que solamente las grandes empresas pueden acceder a este beneficio. Si ellos modificaran su reglamento, todos podrían acceder al beneficio. Muy bien, en la propuesta que el día de hoy presentamos, se establecen algunas novedades importantes como precisar ya el derecho a la lectura, siguiente, el fortalecimiento y la ampliación de los alcances de Fondolibro, que parece poco importante, pero que en realidad conversando con el Ministerio de Cultura es fundamental para poder dar materialidad o ejecutar verdaderamente este fondo, lograr el desarrollo de bibliotecas escolares, seguimos avanzando, la promoción de las librerías, y esto es básicamente involucrar no solamente al gobierno nacional, sino a los gobiernos locales, en temas de capacitaciones, licencias, sesiones temporales de espacios, y por supuesto, nuevamente estamos ya
planteando en el tema de beneficios tributarios la implementación del crédito tributario por reinversión, por lo menos por 3 años, el IGB, que estamos solicitando que ya se convierta en una inafectación. Claro, nos dicen, oye, no, lo que pasa es que las exoneraciones solamente pueden tener 3 años, ¿no podrías ponerlo más tiempo? Sí, no hay problema. Lo que estamos pidiendo es que salga del ámbito de aplicación del IGB, como es, o como sucede en varios países alrededor del mundo. El reintegro tributario, la exoneración de las regalías, que implicaría incentivar a los autores a que se desarrollen en esta actividad, entre algunas otras cosas. Yo quiero centrarme en este último cuadro, que seguramente no se ve muy bien y vamos a pasárselo a cada uno de ustedes. Pero esto es importante y de hecho tengo que precisar que saqué esta estructura de alguna documentación de parte del Ministerio de Cultura. A esto se le llama el ecosistema de la lectura y el libro. Y lo que busca es observar que solamente dar beneficios tributarios no resuelve el tema, sino que en realidad para que nosotros podamos desarrollar el hábito de la lectura, difundir el libro en nuestro país, necesitamos atender a cada uno de los eslabones que se presentan en este ecosistema. Es decir, tenemos que atender la investigación y la creación, tenemos que dedicarnos a la producción editorial, a la circulación, al acceso al libro y al acceso a la lectura. Lo que ustedes ven en líneas verdes, parece ser ahí, son las cosas que nosotros hemos logrado con la ley anterior, la ley del año anterior, en donde, por ejemplo, se hablaba de promover y proteger las formas literarias de lenguas originarias, o se hablaba del reintegro tributario del IGB, o se hablaba de la exoneración propia de la venta e importación de libros, y de manera transversal la formulación de política y el Plan Nacional de Fomento. Con este nuevo proyecto de ley estamos ingresando nuevos temas que van a atender a cada uno de estos eslabones. Por ejemplo, en la investigación y creación estamos hablando o atendiendo la problemática del autor. Estamos dándole un beneficio directo al autor. En la producción editorial y en la circulación, esto es tanto en las editoriales como en las librerías, se les está otorgando los beneficios tributarios correspondientes, así como las facilidades dentro de los gobiernos locales para ser desarrollados. En el acceso al libro, estamos considerando tema de bibliotecas escolares, y en el acceso a la lectura, el fomento de eventos de promoción del libro. Es curioso, presidente, pero en la Feria Internacional del Libro, en la inauguración en la que pudo participar el presidente Vizcarra, y que con tanto ánimo señalaba que se iba a impulsar este tipo de proyectos y que se comprometía a presentarlo y a luchar por él, se le hizo una precisión bien interesante, y esta es la única feria internacional en Latinoamérica que no es financiada por el Estado. Es financiada única y exclusivamente por los privados. Me temo que nuevamente, presidente, vamos a llegar al pleno contrarreloj. El vencimiento del beneficio ya está a puertas. Si no mal entiendo, estamos cerca a un mes de que esto nuevamente se venza. Entiendo que la Comisión de Cultura está avanzando a pasos agigantados. Yo tengo que agradecer en ese sentido a la comisaria Nelly Cuadros. Pero creo que esta comisión es importante que se pronuncie al respecto. No es la comisión principal es Cultura. Pero sería favorable que lleguemos al Pleno con un dictamen también de la Comisión de Economía, y ojalá que converse y comulgue con la Comisión de Cultura. Yo sé que todavía la discusión va a ser fuerte y va a ser dura, porque también es una discusión ideológica. Oye, o ayudamos a los privados a que lo hagan, o el Estado se encarga. Yo creo que todavía el Estado no puede encargarse. Hay muchísimas cosas de las cuales el Estado no puede encargarse todavía. Ojalá lleguemos al momento en el cual lo pudieran hacer, pero en este momento no lo pueden hacer. Y tenemos que saber reconocerlo, y creo que no es justo que tratemos siempre contrarreloj este tema, que siempre tratemos de llevarlo única y exclusivamente a intereses que no corresponden. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Torres. Como usted puede haber visto, nosotros desde la comisión hemos dado la prioridad necesaria para que usted pueda sustentar. Sabemos que estamos contra el reloj, pero en todo caso hemos escuchado su sustento, su propuesta, y
dentro de la comisión vamos a seguir dándole el apoyo necesario para que sirva pues de argumento y poder de alguna manera también considerar este proyecto que es tan importante, el proyecto 4035, que propone la ley que reconoce el derecho de la lectura y promueve el desarrollo del libro. Lamentablemente la congresista Luciana León no se ha hecho presente para sustentar su proyecto de ley 4644, pero en todo caso ya todos los congresistas hemos escuchado su sustento y su propuesta. Entonces pasamos, señores congresistas, al sustento del debate del proyecto de ley 4647-2019, que propone la ley que modifica la ley de tributación municipal, la ley general de aduanas y la ley de regulación de habilitaciones urbanas y de edificaciones, remitido por el Poder Ejecutivo mediante oficio número 207-2019, de fecha 13 de agosto del 2017. Tenemos hoy día como invitado especial al señor Michel Canta Terreros, viceministro de Economía. Señora secretaria técnica, por favor, si hacemos la invitación al viceministro. Damos la bienvenida al viceministro Michel Canta Terreros para que haga el sustento necesario sobre el proyecto de ley 4647. Permítame saludar, señor presidente. Sí. Para la correspondiente ostentación de la propuesta legislativa damos la bienvenida al señor viceministro de Economía, Michel Canta, y le invitamos a iniciar su exposición sobre el proyecto de ley que modifica la ley de tributación municipal, la ley general de aduanas y la ley de regulación de habilitaciones urbanas de edificaciones. Tiene la palabra, señor viceministro. Muy buenos días a todos, señor presidente. Por su intermedio quiero saludarlo a usted y a toda la comisión y muchas gracias por la invitación. El día de hoy lo que vamos a presentar es un proyecto de ley del Ejecutivo que modifica la ley de tributación municipal, la ley de regulación de habilitaciones urbanas y un artículo que modifica la ley general de aduanas. Este proyecto de ley tiene como finalidad, más allá de la modificación, hacer una mejor simplificación de la determinación de algunos tributos, ampliar la base tributaria del impuesto municipal y optimizar algunos mecanismos de su cobranza. Hemos encontrado algunas situaciones o dificultades en ella y por ende queremos plantear unas correcciones. En el caso específico de la Ley General de Aduanas, la propuesta está orientada a conceder que las embarcaciones con fines turísticos que ingresen al país bajo el régimen de admisión temporal tengan plazos acordes a dicha finalidad y que se brinde un tratamiento diferenciado para los propietarios de dichas embarcaciones. Vamos a pasar con algunas cifras a sustentar este proyecto. Lo que ustedes pueden apreciar ahí, señores congresistas, es la evolución del rendimiento del impuesto predial entre el año 2013 y el año 2018, o sea, 15 años. Si bien el impuesto predial hoy día llega a la cifra de recaudación de 1.747 millones, las tasas de crecimiento en los últimos 4 años han sido cada vez menores, ¿no? En la última tasa de crecimiento que hemos tenido entre el año pasado, entre el 2018 y el 2017, ha sido únicamente el 0.5%. Siguiente, por favor. Pero si nosotros hacemos una evaluación de
¿cómo es la recaudación o cuál es la incidencia de la recaudación del impuesto predial en el Perú con respecto a otros países? El impuesto predial representa solamente en el caso peruano el 0.24% del PBI. Es una recaudación relativamente baja si comparamos los demás países. Estamos en los países de la región estamos alrededor del tercio inferior de la tabla y por ende creemos que debemos fortalecer esta forma de recaudación que le permitirá a las municipalidades tener ingresos de recaudación directamente obtenidos. Siguiente, por favor. Como les explicaba, la propuesta que traemos el día de hoy es una propuesta que ha sido previamente conversada tanto con algunas entidades estatales como algunas municipalidades y también discutida aquí al interior con algunos asesores del Congreso. En particular, le hemos discutido con el Tribunal Fiscal, la Defensoría del Contribuyente, los servicios de administración tributaria, algunas municipalidades y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Siguiente, por favor. Pasando ya a explicar algunos de los puntos que queremos modificar. Aquí el primer punto es una acreditación de no adeudado. Permítanme explicarles qué refiere esto, porque esto refiere al impuesto del patrimonio vehicular. Muchas veces cuando uno compra un carro, un auto nuevo está sujeto al impuesto del patrimonio vehicular durante 3 años. Pero en la medida que uno vende el auto a un tercero, la única condición que se le pide al momento de la transferencia del vehículo es que haya pagado el último año del impuesto patrimonio vehicular. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno compra un auto y vende en el año 2 el vehículo, solamente tendría que justificar que ha pagado el impuesto del año 2. Sin embargo, lo que ocurre a veces es que cuando el nuevo comprador del vehículo utiliza y quiere registrarlo, se da cuenta que hay una deuda pendiente. Entonces, lo que nosotros queremos aquí es modificar la ley para que establecer la obligación de acreditar el no adeudo del impuesto predial o impuesto patrimonio vehicular. Esto es no es solamente la última información, sino toda la información correspondiente. O sea, no solamente en el ejercicio en el cual se realiza el acto jurídico. Siguiente, por favor. El segundo punto, que también es muy importante, refiere al tema del impuesto predial como producto de la habilitación urbana nueva o edificación. En este caso, lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Cuando uno inicia una edificación nueva o una construcción nueva, durante los 3 primeros años está exonerado del impuesto predial. Sin embargo, cuando termina el año 3, uno esperaría que es la misma persona interesada que ha hecho la licitación, la construcción o la edificación nueva, la que tenga que acercarse a la municipalidad para que registre esta edificación y por ende cambie el valor de la propiedad, con la conformidad de obra precisamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre muchas veces? Es que no hay este acercamiento para determinar la conformidad de obra. Muchas obras se quedan inconclusas, pero ya se usan. Entonces, finalmente, durante bastante tiempo, inclusive no necesariamente se actualizan los valores del impuesto predial. Las municipalidades siguen cobrando lo mismo y no necesariamente lo que vale actualmente el predio, ¿no? Entonces, aquí lo que queremos hacer es establecer que las municipalidades podrán incrementar el valor del predio y por ende el impuesto predial una vez concluida la vigencia de la licencia correspondiente. ¿Sí? Siguiente, por favor. Sí. En el siguiente punto es el tratamiento específico también del impuesto al patrimonio vehicular. Hoy en día, igual cuando uno compra un auto y tiene que pagar su impuesto al patrimonio vehicular, lo que puede ocurrir es que pierde el auto en un robo o en un accidente con pérdida total de vehículo. Y el robo o el accidente con pérdida total de vehículo no lo exime al dueño de seguir pagando el impuesto al patrimonio vehicular. Entonces, el dueño sigue pagando, aun cuando el vehículo ya se perdió, sigue teniendo que pagar los 3 años correspondientes, y lo que nosotros queremos aquí es precisamente exonerar del pago del impuesto patrimonio vehicular cuando ya se produce este robo o destrucción total del vehículo.
El otro tema es el correspondiente a algunas empresas concesionarias de vehículos que tienen la práctica, y esta es una práctica que puede parecer elusiva, pero es una práctica que existe, que tienen la práctica de realizar una venta, pero no una transferencia de la propiedad correspondiente. Entonces estas empresas todavía mantienen dentro de sus activos al vehículo, aun cuando no sean dueños del vehículo, y siguen exoneradas del impuesto al patrimonio vehicular. No estamos diciendo que no se pueda hacer, porque las empresas también simplemente tienen propiedad de un vehículo, lo pueden tener desde sus patrimonios, sobre todo las empresas concesionarias de vehículos, y rentarlos. Pero en este caso lo que estamos diciendo es aquellos vehículos que ya se vendieron, pero la concesionaria se ha mantenido la reserva de propiedad. A esos hay que aplicarles el impuesto al patrimonio vehicular, porque esos vehículos ya no pertenecen a la empresa. Siguiente, por favor. Acá hay una ligera corrección del impuesto al patrimonio vehicular. Aquí lo que ha ocurrido es que en algún momento en el tiempo la ley establecía que se cobraba impuesto de patrimonio vehicular a los camiones. Pero, como digo, en algún momento en el tiempo hubo una definición diferencial entre tractocamiones y camiones. ¿Qué es el tractocamión? El tractocamión es la parte delantera del camión. Mientras que la definición de camión implica no solamente la parte delantera, sino también la carreta posterior. Entonces, como la ley indica que el impuesto solamente se aplica a los camiones, muchas veces se exonera el impuesto a los tractocamiones, esto es la parte delantera del camión, que también es el vehículo. Entonces, lo único que estamos haciendo es introducir la definición que también se refiere el impuesto al patrimonio vehicular, no solamente se refiere al camión, sino también al tractocamión. Siguiente, por favor. Otra de las medidas que nosotros estamos planteando es fortalecer la gestión de la administración tributaria municipal. Y aquí lo que estamos permitiendo es que las municipalidades puedan subcontratar o realizar, celebrar convenios de gestión de administración de sus tributos con otras municipalidades distritales, por ejemplo, con otros SAT. Esto le permite a una municipalidad que no tiene la experticia o no tiene la capacidad para generar su propio servicio de administración tributaria, simplemente subcontratarlo de otra de las municipalidades que sí ya tiene instalado esto, lo cual genera eficiencia y genera un menor costo para aquella municipalidad que no tenga la expertise o no tenga los costos para mantenerlo, ¿no? Siguiente, por favor. Los dos últimos puntos refieren el primero al impuesto a las embarcaciones de recreo y el segundo al régimen de admisión temporal en las embarcaciones. En este primer caso, en el impuesto a las embarcaciones de recreo, este es un impuesto que grava por igual a todos los propietarios, sean personas jurídicas o personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas. No obstante, en los últimos estos casos, es necesario incentivar la matriculación en la capitanía del puerto de estas embarcaciones. Hoy en día, si ustedes van y miran en los puertos de estas embarcaciones de recreo, solamente muy pocas tienen bandera peruana y la gran mayoría de estas embarcaciones tienen bandera extranjera. ¿Y esto es por qué? Porque simplemente se emplean mecanismos de uso de régimen de admisión temporal para evitar el pago del impuesto correspondiente, ¿no? ¿Y cómo funciona este régimen de remisión temporal? Que cada cierto tiempo la embarcación tiene que salir de las costas peruanas, tiene que salir del mar territorial peruano para volver a reingresar y estar exenta de este pago de impuesto, ¿no? Por eso es más fácil inscribir la embarcación fuera del país, hacer estos movimientos de sacar la embarcación fuera del país y regresarla para evitar el pago del impuesto. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es modificando el régimen de admisión temporal, el anterior, no había concluido con el anterior. Estamos modificando primero la base imponible del impuesto en las embarcaciones, distinguiendo si la propiedad es entre personas jurídicas o de personas naturales, y le estamos aplicando una tasa de
de depreciación de 10 años a la base del impuesto, que este era el otro de los problemas. Quizás uno de los problemas por los cuales uno no paga el impuesto es que el impuesto no consideraba la depreciación de la embarcación y siempre se mantenía fijo en la cantidad del valor de adquisición. Pero lo que ahora estamos haciendo también es disminuyendo a una razón de 10% cada año el valor de la adquisición para que haya un pago de impuesto. Y como son las 9 de la mañana con 23 minutos. Bueno, dejamos la sala ground donde sesiona la Comisión de Economía y nos vamos al hemiciclo Porras. Sesiona la Comisión de Fiscalización que preside el congresista Segundo Tapia. Está ahí nuestro compañero Guillermo.